¿Qué tal si todo lo que hemos pensado sobre por qué los estudiantes se quedan atrás estuviera, pues, completamente al revés? Hoy vamos a darle la vuelta a un problema que conocemos de toda la vida. Esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué se rezagan los estudiantes? Y casi siempre la respuesta cae en el mismo lugar. Es el estudiante, que si no le echa ganas, que si no tiene la capacidad. Pero, ¿y si esa fuera solo la puntita del iceberg? Y justo aquí es donde la cosa se pone interesante. El análisis que tenemos enfrente propone algo que la verdad es bastante radical. Dice que el rezago escolar no es un fracaso del niño o la niña, sino un problema complejo, estructural, con raíces bien profundas en la desigualdad. O sea, en otras palabras, el foco no es el estudiante, es todo lo que lo rodea. Ok, vamos a entrarle al tema. Por décadas, la historia que nos contaron fue súper simple. Si un estudiante no aprende, es porque algo le falta a él o a ella. Punto. Era como si no existiera nada más alrededor. Se ignoraba por completo el panorama general. A ver, para entender bien esto, es súper importante diferenciar dos cosas que suenan parecido, pero no lo son. Por un lado, está el rezago educativo. Pensemos en esto como la foto final, el número frío. Pero por otro lado, está el rezago escolar. Y esto es el proceso, lo que pasa dentro de la escuela. Son todas esas barreras que impiden que alguien aprenda bien. Y claro, este rezago escolar es lo que crea la estadística. Uno es la consecuencia, el otro es la causa. Y bueno, la escala de esa foto final es, de verdad, impresionante. En México hablamos de 27.5 millones de personas. Millones. Mayores de 15 años con rezago educativo. O sea, esto no es un detallito, es un desafío enorme, estructural. Entonces, ¿cuáles son las causas reales? Pues no es una sola cosa, ¿eh? Es más bien como una telaraña súper compleja. Ahí se mezcla la pobreza, el trabajo infantil, también factores como el género, la etnia o el nivel educativo de los padres. Y para acabarla, hasta el propio sistema escolar tiene que ver, con planes de estudio que a veces no tienen nada que ver con la realidad, o formas de evaluar que en lugar de ayudar terminan por excluir. Y bueno, con todo este panorama, era necesario un cambio de rumbo. Y ese cambio viene impulsado por un nuevo enfoque educativo aquí en México. Lo interesante es que la clave no fue buscar respuestas nuevas, sino atreverse a hacer una pregunta totalmente distinta. Y esta es la pregunta que lo cambia todo. En lugar de cuestionar qué tiene de malo este niño que no aprende, la nueva pregunta es ¿qué está pasando en el salón, en la forma de enseñar, que le está poniendo el pie a su aprendizaje? ¿Se dan cuenta del giro? Es brutal. La responsabilidad se mueve del individuo al contexto. Es un cambio de 180 grados. Pues bueno, este cambio de mentalidad es la base de lo que se conoce como la nueva escuela mexicana, o la NEM. Su filosofía es exactamente esa. Las causas del problema no están en lo que le falta al estudiante, sino en las barreras que existen en el sistema educativo y en la propia práctica docente. Y esto no se queda en pura filosofía, ¿eh? La NEM propone herramientas muy prácticas para llevar esto al salón de clases. Son como unos lentes especiales para ver la realidad de otra manera y poder transformarla. Se les llama ejes articuladores. A ver, son 4 ejes clave. Primero, la inclusión, que de verdad todo el mundo participe. Segundo, la interculturalidad crítica, o sea, valorar todas las culturas y cuestionar esas viejas ideas de que una es mejor que otra. Tercero, la igualdad de género, para romper con los estereotipos. Y cuarto, vida saludable, que pone el bienestar emocional como la base para poder aprender. Y ojo, no es una lista de pendientes, son mirados que se conectan entre sí. Ok, muy bonito todo en teoría, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿y esto cómo se ve en el día a día? ¿Cómo se aterriza en un salón de clases real? Pues se sostiene sobre 3 pilares que le dan la vuelta a la enseñanza tradicional. El aprendizaje basado en proyectos, para que lo que se ve en la escuela tenga que ver con la vida real. La evaluación formativa, que es más como un acompañamiento que un juicio final. Y la construcción social del aprendizaje, la idea de que aprendemos mejor en comunidad. A ver, enfoquémonos un momento en la evaluación. El cambio es total. La evaluación formativa deja de ser ese momento de terror de recibir una calificación. Se convierte en un diálogo, una conversación continua. Aquí equivocarse no es fracasar. El error es oro molido, una oportunidad para entender cómo está pensando la persona y ajustar la enseñanza. Se trata de construir confianza, no miedo. Y este ejemplo lo deja clarísimo. Imaginemos el caso de Ixel, una niña de una comunidad indígena que llega a una escuela en la ciudad y empieza a aislarse. El enfoque de antes diría, la niña tiene un problema. Pero con esta nueva mirada, la pregunta cambia. El problema no es ella,
El problema es que la escuela no está sabiendo cómo responder a su cultura, a su lengua, a sus emociones. El problema no es Ixchel, es el entorno que no la está acogiendo. Pero claro, este cambio de chip no puede quedarse solo dentro del salón de clases. Para entender de verdad el problema, hay que levantar la vista y ver el panorama completo. La responsabilidad es compartida. Y aquí llegamos a una idea que es clave para entender todo esto. Las barreras para aprender no solo se suman, se multiplican. Esto nos lleva a un concepto llamado interseccionalidad, una palabra que suena compleja, pero la idea es fundamental. Miren, no es lo mismo ser una niña indígena en una zona rural que un adolescente migrante en la ciudad. Cada caso es un mundo. Para la niña indígena, por ejemplo, las barreras pueden ser que su lengua no se valore, que lo que aprende no tenga que ver con su cultura, o que en casa se espere que ayude en lugar de que estudie. Como ven, las identidades se cruzan, y los obstáculos no solo se apilan, se enredan y se hacen más grandes. Entonces, al final del día, la conclusión es contundente. El rezago educativo es la consecuencia directa de un montón de barreras sistémicas, y por lo tanto, la chamba de quitarlas no es del estudiante, es de las instituciones, de la escuela, de toda la sociedad. Y esto nos lleva a una última reflexión. Con estos nuevos lentes puestos, ¿qué barreras podemos ver en nuestras propias comunidades, en las escuelas que conocemos? Porque al final, el primer paso para derribar un muro es ser capaces de verlo.